Bueno, antes de empezar, los agradecimientos obligados, pero además uno de corazón. El hecho de que todos vosotros, todos ustedes, voy a emplear la palabra vosotros y ustedes indistintamente, porque uno ya está contaminado de Sudamérica, ¿eh? O sea, vosotros y el ustedes. A veces aquí les llamo de tú y se molestan, y aquí les llamo de usted y dicen, ¿por qué me llamas de usted? No, digo, ay, perdón, que ahora estoy en Europa. ¿Eh? Bueno, aclarado este punto, daros las gracias a los que estáis aquí por una razón muy simple. Porque si no fuera por vosotros, bueno, tampoco digo, no voy a ser tan tajante, pero gracias a vosotros esto se está grabando a un nivel de alta calidad y que obviamente se colgará en Internet de forma gratuita, ¿eh? Por lo tanto, mucha gente se puede beneficiar pues, por vuestra presencia aquí, ¿no? Luego también quisiera dar las gracias a mi equipo, bueno, aparte de él, que está por ahí del fondo. Hey, hola. Pues que hacen que sea todo posible, ¿no? Porque al final yo soy un poco como una vedette, ¿eh? O sea, a mí se me lleva, se me pone, me ponen los cascos y luego me dicen, y luego me sueltan, ya puedes hablar. Más o menos funciona la cosa así. No, tampoco es así, ¿eh? Yo meto mi cucharada y la meto a veces muy al fondo. Pero bueno, ahí están, gracias a su trabajo, que sí que están velando para que todo salga muy bien. Y luego otra cosa, también quisiera puntualizar. Yo sé que ha salido por aquí en Internet, tal, pero cuando firmo libros, no sé por qué, la gente no debe leer, o no quiere leer, o está para otras cosas, o cual me parece muy bien, pero luego se me pregunta, oye, Enrique, ¿y si yo quiero contactar con lo que tú haces, los cursos que dejas de hacer, qué tengo que hacer? Y yo pienso, pero si han estado puesto, ¿no? Pues muy fácil, pues a enriquecorberainstitute.com y allí están todas las historias y nada más, ¿ok? Muy bien, empezamos. ¿Ves cómo funciona esto? ¿Me dais pantalla? Así, ok. Muy bien. Primera pregunta que nos podemos hacer antes de empezar. ¿Por qué proyección en el trabajo? Quien menos, o que me haya seguido en mis conferencias, no podemos hablar vamos a hablar del trabajo. El trabajo no deja de ser un aspecto importante de nuestra vida. Y el hecho de que hablemos del trabajo, o hablemos de las relaciones personales, o hablemos de las parejas, para mí es exactamente lo mismo. Para entender el título de la conferencia, la proyección, ya hay que tener una predisposición mental a qué es lo que vamos a hablar. ¿Cómo enfocaremos la historia, ¿no? La proyección. ¿Que pasan películas en el trabajo? No. No vas al trabajo y te pasan una película. Bueno, la verdad es que sí. Pero no nos damos cuenta, no somos conscientes. Entonces, cuando hablamos de la proyección, estamos hablando de nuestra proyección. En ese caso vamos a hablar de nuestra proyección en el trabajo. Y para hablar de esto hay que tener una conciencia cuántica. Yo sé que hay muchos detractores de que hoy se ha puesto de moda de hablar de la cuántica, ¿no? Y luego están los físicos cuánticos con conciencia cuántica y los físicos cuánticos con conciencia dual. Y unos andan a la greña con los otros. Y entonces cuando alguien quiere buscar razones de lo que estamos explicando son cuentos chinos, pues tienen razón. Y cuando otros quieren explicar, como otros físicos cuánticos, que esto de cuento chino no tiene nada, también tienen razón. Entonces, el trabajo es una proyección. Y es una magnífica proyección. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el trabajo, podemos comer 2 y hasta 3 veces al día. Cagar, el que más, 1 o 2 veces al día. Algunos ni una semana. Podemos hacer muchas cosas muy pocas veces, pero trabajar, el trabajo es nuestra vida. Como mínimo 8 horas. Y el que no tiene trabajo, también tiene trabajo. Que es no tener trabajo, que también es trabajo. Al final, en nuestra vida, el trabajo es algo esencial. Y
muchas veces nos preguntamos que quizás nuestro trabajo o el trabajo que estamos haciendo es porque soy bueno, o es por casualidad, o es porque he tenido suerte, o porque me he preparado muy bien. Pero eso de prepararse muy bien también tiene su qué, ¿eh? Yo recuerdo que nuestra hija es tan buena con lo que hace que no le daban trabajo. ¿Por qué? Bueno, ella decía que era tan buena que tenía que coger su currículum y lo tenía que rebajar. Porque si no le daban trabajo. Bueno, de hecho creo que consiguió trabajo de esta manera. Pero aquí tenemos un ejemplo maravilloso. ¿Lo que me está seleccionando a mí es ajeno a mí? ¿O lo que me está seleccionando a mí habla de mí? Conociendo yo muy bien a mi hija, que por algo es mi hija, es una exigente donde las hay. Y como es tan exigente y se exige tanto a sí misma, que la vida le exige. A esto se le llama proyección. Quiero dejar claro el tema de la proyección. Bueno, va quedando claro. Entonces, desde un punto de vista dual, yo puedo pensar, y en el mundo se piensa, que no hay trabajo para todos. Por ejemplo. O que es muy difícil encontrar un trabajo. Por ejemplo. O en el universo o en el mundo hay carencia para todo el mundo. Y lo que hace falta es más genialidad. Y entonces cuando empezamos, entonces recibimos nuestra proyección en nuestro trabajo. Entonces resulta que cuando voy a pedir un trabajo, el que tengo delante, no somos conscientes, está reflejando mi información. Y aquel me está diciendo aquello que yo digo, si sabía que me lo diría. ¿Ves cómo tengo razón? Encontrar trabajo es difícil. Y arriba te dicen, ¿y el trabajo que nos das? El trabajo que nos das, no das de trabajo. ¿Va quedando claro la historia? Bien, desde un punto de vista holístico, integral, no dual, desde un punto de vista Vaita, que quiere decir no dos, voy a demostrar con unos pequeños vídeos que todo lo que hacemos, todo lo que vuelve hacia nosotros, mediante algo que se llama la resonancia. Por lo tanto, nosotros siempre nos estamos experimentando a nosotros mismos, y voy a quitar la palabra experimentando y voy a poner siempre estamos resonando con nosotros mismos a través de los demás. Y de ahí se cumple que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Ok? ¿Queda claro lo que es la proyección? Pues a partir de esa premisa, desde una visión holística, desde una visión integral, desde una visión donde muchos físicos cuánticos, como voy a nombrar, lo dicen y lo explican, vamos a ver qué nos ofrece esa conferencia de hoy, porque la conferencia es divertida, es que empiezo y nunca sé lo que voy a hablar. Hay unas diapositivas aquí, que por cierto ya no sé dónde estoy. Bien, entonces, es lo que acabo de explicar. Una cosa muy importante en el trabajo es que proyectamos nuestra valía. ¿Saben cuántos casos conozco de personas que se enamoran, conocen a un chico o una chica y no le presenta a sus padres porque les da vergüenza el trabajo que tienen? No se lo pueden imaginar. En el trabajo, como proyectamos nuestra valía, si no tienes tal nivel o tal categoría, no vales. Y en el mundo dual, todo vale, con tal de llegar arriba. Entonces, estamos en un concepto que no es nada biológico, ni nada holístico, ni nada cuántico, que es el de la competencia. O sea, para llegar a ser, para adquirir, vale absolutamente todo. Y nos olvidamos de lo más importante, que es lo que realmente funciona en el universo, que es la colaboración. Entonces,
Mi pregunta es, y seguimos hablando de la proyección, ¿cómo estás tú en tu trabajo? ¿En competencia o en colaboración? ¿Guardo información o la muestro? Les hago pensar ya, ¿eh? Y es un momento que acabamos de empezar. ¿Guardo mi información o digo, no te lo digo todo porque entonces tú sabrás tanto como yo? Mirad, cuando yo empecé con eso de los vídeos, que Dios sabrá por qué fue así, una cosa que mucha gente me criticó es, oye, ¿y tú por qué lo explicas todo? Yo le contesté, ¿y tú por qué no lo explicas todo? ¿O porque si lo explicas todo, entonces la gente sabrá tanto como tú? ¿Y qué les vas a explicar luego? Y yo dije, es verdad. A ver, ya llevo 5 conferencias, ahora mismo no sé qué contar más. Bueno, pues no cuento más. Hoy en día, no solamente me vienen conferencias, sino que cuando les digo a mi equipo que tengo preparadas 3 o 4 conferencias, se me asustan. Para allá, tranquilo, ¿no estás mucho trabajo? No, no, pues. Otra cosa muy importante sobre el trabajo. Hay gente que dice, es que en mi empresa hay mucho trabajo. Y un día le dije a uno, ¿ah, sí? Pues qué bien, ¿no? O no, es que hay mucho trabajo. Y digo, hombre, pues si hay mucho trabajo, pues te han fichado a ti. ¿O qué quieres? ¿Que te han fichado para tocarte las narices en el trabajo? Yo ya dije un día al campo cuántico, mira, yo me voy a quejar de todo, menos de una cosa, de tener mucho trabajo. O sea que me puedes enviar todo el trabajo que quieras. Proyección, resonancia. De eso se trata la conferencia de hoy. Se trata de yo, en mi trabajo, cómo pienso, cómo siento, cómo intercambio información. En un universo, todo es información. La información no puede bloquearse. La información va a salir. O saldrá por aquí, o saldrá por allá. Saldrá. Y luego están los que están en el trabajo y están hasta el gorro de estar en aquel puto trabajo. Además lo dicen así. Vaya mierda de trabajo. ¿Eh? No, y los capullos no se van. No. Esto es como tener una novia que ya no la quieres. Y dice, ¿pero cómo la voy a soltar? Cuando tenga otra la soltaré. ¿Eh? ¿Me siguen, verdad que sí? Hombre, ¿quién no ha pasado por aquí? No, yo aquí aguantar a que me despidan. Porque además voy a cobrar el paro. Igual la gente se piensa que eso del paro es una vaca, que todo el mundo va a mamar, pero el tío no sabe que hay una vaca gracias a que hay otros que trabajan para que la vaca se llene de leche y podamos mamar. ¿Les suena esto? Luego, claro, cuando se les acaba la leche, porque la vaca, concretamente, la teta que alimenta a esta persona, que es una vaca que tiene muchas tetas, se le acaba la leche y dice, ¡ay! No hay más. Algo tiene que hacer. Y alguien dice, quizás tengas que trabajar. No digo para llenar, porque alguien quiere llenar. Entonces dicen, sí, pero es que hace 1 año y medio que no trabajo. Y me he oxidado. Claro, tanto mamar. Y luego estos consiguen un trabajo de mierda y dicen, ¿para qué voy a trabajar? Pero si yo en el paro cobraba 1000 y ahora me dan 500. Y se quejan. Y se quejan. Es curioso cómo la gente se queja de lo que recibe y no se pregunta qué es lo que está dando. Es curioso. Es curioso que este que se queja que en el trabajo que no quiere estar, luego lo despiden y dice, vaya mierda de jefes, joputas, me han despedido. Pero si lo estabas pidiendo hace 1 año. Y esto es lo que has recibido. No estás en el corazón en un proyecto y te echan de él. Y luego te cabreas. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Voy por la leña, ¿eh? No, aquí más que menos, empezando por mí. Hemos pasado por aquí. Esto es la proyección del trabajo. Claro,
Hay algo que no entendemos. Si tú regateas a la vida te regateará a ti. Si tú no te entregas plenamente a la vida, ¿cómo esperes que la vida te dé a ti? Esperas recibir, pero no estás pensando en dar. Y cuando andas, con la boquita pequeña y que no se entere la que está al lado, que no sea que se me pase por delante de mí en la ascensión en trabajo. Claro, entonces el trabajo se convierte en todos arregladitos, todos bien majos, bien arregladitos allí en el trabajo, y a ver quién figura más. A ver. Y todos, las sonrisas del trabajo. Sí. El trabajo. Eso va corriendo solo. ¿Se han dado cuenta? Todo esto es automático aquí. ¿Sigo? ¿Por qué el trabajo? Vamos aquí a centrarnos. Esto es uno de los que más me gustan a mí. Porque nos dijeron que ganaríamos el pan con el sudor de tu frente. ¿Estamos? Mirad. Todos los que estamos aquí y los que no están también, estamos hipnotizados, estamos programados. Se llama inconsciente colectivo. Desde pequeñitos se nos dicen cosas como: tú, hijo mío, ¿qué te piensas? Como decía mi padre, ¿que el dinero lo cojo de los árboles? ¿O debajo de las piedras? ¿Ya no sabes lo que dijo Dios? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Algunos de la de enfrente, pero es igual, esos no cuentan. Pero es como que eso de ganar dinero. Además hay una frase lapidaria que es: ¿este es millonario? No habrá sido trabajando. No, oye, además estamos tomando unas cervecitas. Ese tío ha ganado, al menos tiene 10 millones de euros. Seguro que no es con el trabajo. Eso es automático. Bien, yo no sé si ese señor ha ganado 10, 15 o 20 mil millones, como sea. No lo sé, ni estoy aquí para decirlo. Pero sí que os voy a decir una cosa. Si vosotros pensáis así, nunca llegaréis a ser millonarios. Eso os lo aseguro. O, si lo llegáis a ser, será a base de trampas, triquiñuelas, engaños o especulaciones. Me es igual. ¿Queda claro esto? ¿Va quedando claro? Entonces, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa frase lapidaria es como un castigo. Y ese castigo nos hace que en nuestro inconsciente nos sintamos alejados de la fuente, entendiendo por fuente pues la que nos está dando la vida. Y eso que el Maestro Jesús ya nos lo decía de otras maneras. Pero nos quedamos con el Dios Jehová, no el Dios del amor. Jesús ya lo decía. ¿Por qué os preocupáis por el mañana?, decía Jesús. ¿Acaso no sabéis que el Padre que está en los cielos, si se ocupa de las avecinas que vuelan en él, de los lirios que están en el campo? Perdona, Jesús, cómo lo digo yo, porque lo digo de esa manera, pero yo quería decir esto. ¿Y cómo no se va a ocupar de vosotros? Pero hay una diferencia sustancial entre las avecinas, los lirios y nosotros. Las avecinas no tienen ni que pensar, levantarse por la mañana y decir, ¿qué tengo que hacer? Eso no sirve. A los lirios no dice, tengo que crecer. Tampoco. Tengo que hacer flores. Tampoco. Mira, me voy a esforzar a hacer flores. Tampoco. Mientras que el ser humano, sí. Sí. El ser humano, sí. El ser humano está atrapado en la dualidad. Y entonces, el ser humano, va a tener que venir una diapositiva, que es esta. No, esta. Va muy bien. El ser humano está atrapado en unas creencias.
voy a aclarar un punto sobre las creencias. Creer es una hipnosis. Creer, yo creo que existe Dios. Y otro te dirá, pues yo creo que no. Yo pienso que Dios es blanco. Y yo pienso que es mujer. Y yo pienso que es hombre. Y el ego se pone gordo, gordo, gordísimo. A discutir. Y vamos a hacer guerras santas, ¿eh? ¿Me seguís? Creer no es absolutamente nada. Es una alucinación. Que tú creas algo no quiere decir que tú sepas de lo que estás creyendo. Yo creo en Dios. ¿Así? ¿Y en qué te basas? No lo puedes explicar. O conoces a Dios, o crees en Dios. Son dos cosas diferentes. Y el problema del ser humano es que basa toda su existencia en las creencias. Y no os podéis imaginar lo que alimenta la dualidad de esto. Yo creo el otro, yo creo que por allí, y peleándonos y peleándonos y peleándonos constantemente. Este es el gran error que cometemos. Creer que nuestras creencias, además, para que funcionen, lleva atado otra cosa muy importante, que es lo siguiente: el hacer. Si queremos realmente cambiar nuestras vidas, tendremos que cambiar nuestras creencias. Y cambiar nuestras creencias no es cambiar nuestras creencias por otras creencias, porque seguimos siendo todo igual. El tema es, ya que tienes unas creencias, no las cambies. Sencillamente, deja de creer en ellas, o mejor dicho, utilízalas. Como hemos estado educados, ahora me lo estoy inventando, hemos estado educados a rezar a una figura de yeso, bueno, pues tú observa y dices, estás rezando a una figura de yeso. Sí, es que es el santo. Pero ¿tú sabes seguro que es de yeso el santo? ¿O que tiene esa cara el santo? No, pero me estoy más cómodo. Perfecto. Rézale a la figura esta. Pero que sepas que estás hipnotizado. No, mira, yo le rezo a una pared. Pues muy bien. Y mira, yo le rezo el camino. Pues muy bien. Yo es que me siento más cómodo rezando, pues poniéndome al Buda. Pues muy bien. El problema no es cómo reces o qué es lo que creas. El problema es que te crees tus creencias, que eso sí que es jodido. Porque si tú crees tus creencias, que son verdad, automáticamente tienes que defenderlas. ¿Os suena esto? Y cuando hay alguien que resulta que cree todo lo contrario que a ti, entonces tú te pones como una moto. Y entonces te quedas con el derecho de juzgarle, de condenarle, y ahora porque no se puede. Bueno, antes te lapidaban y te quemaban. Ahora te tuitean. Y pongo al universo por testimonio, que estoy aquí hablando con ustedes, y ¿saben por qué estoy hablando con ustedes? Porque han venido. ¿Sí? Si aquí no hubiese nadie, me estaría tomando unas cervecitas y hablando con quien quiera hablar conmigo. Y si no hay nadie, hablando conmigo mismo, que también me lo paso muy bien. ¿Estamos? Por eso entiendo que los que están aquí, como mínimo, tienen una curiosidad. Y les puede gustar, y no les puede gustar. Y tienen todo su derecho. No tienen derecho a criticar. Porque ellos no tienen la verdad. Y yo, menos que nadie. Yo aquí estoy explicando una experiencia. Lo que yo estoy explicando aquí no son creencias, caballeros y señores. Son experiencias personales. Y si me permiten, voy a hacer ahora marketing. He escrito un libro que se llama Yo soy tú. Y precisamente va de todo esto. Ahora no lo digo para que compren el libro, o sea, que quede claro. Si lo quieren comprar bien y si no también. Pero es un libro muy bueno,
Bien, pero... Bien, pero ustedes saben muy bien que yo hablo de muchos libros que digo que para mí son muy buenos y los recomiendo. Y también les prometo que no cobro ni un royalty por aquello. O sea, sinceramente, así lo siento y así lo comento. ¿Ok? Pues muy bien. Entonces, Carl Sagan dijo una frase realmente para mí espectacular, que es lo que viene a resumir lo que estoy explicando. Una creencia no es algo que la mente posee, sino es algo que posee a la mente. Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, señoras, señores, familia, todo el mundo. O sea, no pueden dejar de creer de momento. Porque si dejaran de creer, desaparecerían de este universo. Y esto no lo digo yo. Eso lo dice la metafísica de un curso de milagros. El día que dejes de creer, me verás. No hay ningún obstáculo entre tú y yo, hijo mío. El obstáculo lo has puesto tú y se llaman tus creencias. Eres tú que me pones las barreras. Eres tú que me pones las dificultades. Eres tú que me pones muy lejos. Eres tú que te sientes expulsado del paraíso. Eres tú que vives en la carencia y en la falta. Eres tú que te has creído que yo no te voy a alimentar si tú no eres capaz de ganarte el pan con el sudor de tu frente. Alguien tiene que decir eso como una oportunidad de que podéis cambiar vuestras vidas si cambiáis vuestras creencias sobre cosas fundamentales en vuestras vidas. Ahora estaríamos en la época de la Edad Media y estaría crucificado, qué malo, tranquilos. Muy bien. Mahatma Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Es muy conocida esa frase. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tu carácter y tu carácter se convierte en tu destino. Mahatma Gandhi. Todo es cuestión de frecuencias. Cuando tus pensamientos están en coherencia con tus palabras, con tus acciones, con tus hábitos, con tu forma de ser y expresarte, entonces estarás labrando un destino. Carl Gustav Jung decía algo parecido. Aquello que no expresas, aquello que no haces, queda en tu inconsciente y más tarde le llamarás destino. Por lo tanto, el destino no lo estamos haciendo nosotros. Y aquí le quitamos la palabra destino y ponemos, nosotros estamos viviendo nuestras proyecciones constantemente. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Este error dual nos lleva a la famosa frase que a mí tanto me gusta que me hagan. Vamos, lo digo en rintintín, o sea, me estoy... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? A veces empieza una consulta y aún no he empezado a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues, ¿qué no decir? Va, ahórrate, va, ¿qué tengo que hacer? Y si le dices, tienes que hacer el pino 10 veces al día. Y se lo cree. Y se lo cree. Tiene que hacer el pino 10 veces al día. Entonces, claro, como no sabe hacer el pino, me dice, claro, es que el sabio Enric Corbera me ha dicho que haga el pino porque es difícil de hacer. Y él sabe mejor que nadie que cuando haga el pino, yo qué sé, encontraré el trabajo de mi vida, encontraré al hombre de mis sueños o encontraré, yo qué sé, que me va a regalar un Ferrari. ¿Van viendo? Siempre entregando nuestro poder a los demás. Siempre. Siempre. A la maruja de arriba, a la tiradora de cartas de abajo, al consejo de aquel amigo que no puedo ver pero siempre me lo escucho. En fin, siempre estamos igual. Entonces, siempre estamos en el hacer. Y además se nos dice, ¿ya buscas trabajo? ¿No sabes que el que busca encuentra? Y uno dice, siempre a ver qué encuentro, ¿no? Persevera, esfuérzate, empuja, lucha, no te rindas. Estoy muy cansado. Esto es muy cansado. De verdad, Eso no sé muy bien, pero sí, por ahí. Estoy muy cansado.
no voy a decir que si te esfuerzas no vas a conseguir algo, porque es una manera de conseguir las cosas. Es el camino largo. ¿Estamos? Es el camino largo. Tampoco os voy a decir que te vayas a sentar en un sillón y digas, voy a descansar mientras espero que me manden el trabajo. Que vete a saber el trabajo que me va a enviar el universo. Que igual puede ser muy cansado. Porque eso sí, yo sí que pienso que el universo me puede enviar el trabajo. ¿Pero realmente el universo me enviará el mejor trabajo? ¿Me siguen? Siempre estamos negociando. Siempre estamos negociando. Miren, yo podría tirarme muchas horas hablando de esto, porque soy un gran observador. Empezando porque me he observado a mí. Pero también soy observador de todo lo que me rodea. Y me doy cuenta de las tonterías que nos llegamos a decir con relación a nuestro trabajo. ¿Y qué pensarán del trabajo que tengo? Yo recuerdo, cuando era muy joven, pues vivía, era mayor de una familia numerosa, de 10. Y como os podéis imaginar, bueno, el dinero no es que corriese por allí. Además, las creencias de mis padres, bueno, es que eso del trabajo, hay que trabajar mucho. Y un día yo quería, pues los caprichos que puedo tener, no sé ni qué capricho tenía, pero yo porque tenía, no sé si 16 o 17 años, y yo, muy inocente de mí, un amigo mío que tiene un restaurante dice, oye, si quieres venir el fin de semana aquí a servir mesas, digo, porque tengo una de trabajo que me la acabo, digo, yo me apunto. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle a mis padres, voy a ir a trabajar tal igual. Bueno, ¿qué dije? Por el amor de Dios. ¿Cómo tú, hijo nuestro, vas a trabajar sirviendo mesas? Yo pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sirviendo mesas. Digo, pero si me han dicho que te ganas una pasta. Hubo una época que los jóvenes iban todos a la costa, tú. Mira, ibas a trabajar y de paso pillabas lo que pudieras por allí también, que había un ganado revuelto por allí, ¿sabes? Entonces, como que no tiene una edad ya, ¿eh? Entonces, pero que yo no podía ir. Y mis amigos me decían, hostia, bueno, ya sabemos que los amigos luego exageran, ¿no? 3 francesas, 5 suecas y no sé cuál era. Y digo, y trabajar, dice, uy, encima, eso sí, la pasta sí que la tenían. ¿Van viendo? ¿Van viendo? Y se supone que los padres son los que te quieren más. No lo dudamos. Pero que te quieran más no quiere decir que estén en lo correcto, que es otra historia. Bien, ¿crees de verdad? Es una reflexión mía. ¿Que entiendes esas palabras? Busca y hallarás, el que busca encuentra, persevera, esfuérzate, empuja, lucha y no te rindas. Yo no voy a cambiar las palabras, no las voy a cambiar. Les voy a dar otro sentido. Busca y hallarás. No hay que buscar fuera. Hay que buscar dentro de tu corazón. Tienes que sentir aquello que quieres hacer. No aquello que crees que tienes que hacer. O aquello que te han dicho que tienes que hacer. O aquello que has heredado que tienes que hacer. La saga de los osteópatas. La saga de los ginecólogos. La saga de los dentistas. La saga de los otorrinos. Todo es una saga. Primero, busca. Claro, busca y hallarás. Y encontrarás seguro. Persevera. Claro, eso no se trata de decir, mira, señor, universo, campo cuántico, energía inteligente, a ver, ¿cuál es mi mejor trabajo? Ya me lo dirás, adiós. Bueno, no digo que no funcione así de rápido, pero para que funcione así de rápido, tienes que estar muy coherente, Rápido funciona, pero hay que estar muy bien alineado. O sea, la antena tiene que estar bien puesta y la frecuencia la adecuada.
Seguimos. Esfuérzate. No se trata de esfuerzo físico, sino de un esfuerzo de mantener tu atención mental con lo que realmente está creando tu vida. Dice un curso de milagros que eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. ¿Os suena esto? Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dejamos que la mente vaya haciendo... Y ese... te lo encuentras con tu camino. Y tú dices... Y dices... Sí. Rite, corazón. Rite. Empuja, lucha, no te rindas. Son frases que te dicen, mantente alerta. Mantente alerta porque tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú eres conciencia. Y el problema, corazones, el problema que yo como conciencia que soy, y como ustedes también, nuestra mente nos pasa una parafernalia de cosas que le llamamos vida. Y yo, que soy conciencia, y por lo tanto estoy conectado a la conciencia universal, al campo cuántico, al campo, como diría Lynn McTaggart, libro muy bueno, El campo. Veo y me identifico. Y entonces estoy viendo la película y estoy sufriendo. Y lloro. Y río. Y no puedo vivirlo. Me quedo atrapado con esa locura. Y vivo la película y digo que es real. Y como somos un montón que nos proyectamos y que quien domina el mundo ya se encarga de ello, de mantenernos bien hipnotizados, creamos clubs de los verdes, clubs de los azules, y digo azules y verdes por decir algo, que cada uno ponga lo que quiera. Y luego hay que demostrar que los verdes son más idiotas que los azules. Sufrimos, nos ponemos enfermos y luego no entendemos por qué. ¿Me van entendiendo? Y solamente paso por encima. Lo que estoy proponiendo aquí con otras conferencias es que no se trata de no observar, y no me quiero adelantar. Obviamente se trata de observar. Pero esto es lo que quiere decir. Con atención, observa, eres conciencia, porque el mundo lo que quiere es atraparte en una polaridad. O que pienses blanco o que pienses negro. Lo que tal que pienses lo que la mente está programada. Que es la mente del ego. El ego nos ha sustraído. Si miráis la película Matrix, son los Smiths. Son los que dominan la película. ¿Me siguen, corazones? Les hago pensar, ¿verdad? Piensen. Bien, seguimos. Y entonces viene la siguiente pregunta. Hay que buscar. ¿Y qué buscamos? Hoy. Esto aquí empieza la película. Aquí sí que realmente se puede hacer, bueno, las telenovelas se basan en todo esto. Entonces, hay que buscar. Entonces, la gente me dice, es que yo trabajaría, pero no sé en qué. Yo trabajaría, pero no sé lo que me gusta. Yo lo que ocurre es que me gustaría trabajar, pero primero tengo que pensar que tengo que estudiar. Bueno, hay aquí un mundo impresionante. Entonces, esta búsqueda está basada en unas premisas fundamentales que son las siguientes. No estoy en el lugar adecuado. El universo, existen errores. La familia en la que estoy no es la adecuada. Porque cuando dices, claro, es que con esa familia de mierda que me ha tocado, ¿no? ¿Cómo yo voy? Me hubiese tocado, no sé, ser
hijo del ricachón de no sé cuántos. Digo, pues soy tan tonto como los hijos de los ricachón. O sea, no. ¿Qué te piensas? Es que no tengo la educación necesaria. Quédense con eso, por favor. Podría poner más, ¿eh? No quiero ser pesadito. Luego cuando escribí, luego me dicen, mi hijo y compañía dicen, es que escribes mucho. Bueno, digo, porque voy pensando y voy escribiendo, ¿no? Luego ya lo cambio todo, lo pongo más, ¿no? Entonces, mirad, en el universo dual sí que se cree en la casualidad y todo es casual. Pero en el universo cuántico no existe la casualidad. No existe la mala suerte y la buena suerte. Solamente existe la resonancia. Por lo tanto, si tú estás en el universo, no se equivoca de familia. La cigüeña no se equivocó. Salió de París y se fue, en vez de dejarte, y te puso de color negro. Y dice, coño, hostia, si yo quería ser blanco. En el mundo, ser bueno, en catalán, bo, eres un poco bobo. Es que es muy bueno, es que es tan bueno que no es para mi hija. ¿No? Dice, mira, se encuentran dos señores y dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tu hija? Y dice, uy, muy bien, muy bien. Y dice, encontré un trabajo maravilloso. Y dice, mira, a los 15 días el jefe ya le puso un apartamento. ¿No? Y le subió de categoría. Y ya fue encargada de la fábrica. Y bueno, y cobrar, le subió el sueldo. Pues si ganaba 1.000, creo que gana 4.000 o 5.000, una barbaridad. Dice, ¿y la tuya qué te dice? La mía, igual de puta que la tuya, pero con más mala suerte. ¿Sabes lo bueno? Que yo las conferencias me las preparo, pero para distraerme, ¿sabes? Porque algo tiene que hacer el tonto del culo. Si te dice, ¿estás preparado a la conferencia? Y digo, sí. Bueno, pero no has empezado. Digo, bueno, ya la haré. Y luego, cuando empiezo a hacerla, luego me la supervisan. Es muy divertido. A mí me lo supervisan todo. A ver qué vas a decir. ¿Sabes por qué? Dice, no pongas tonterías. No te preocupes que ya las diré. No hace falta que las pongas. O sea, mira que todo esté bien puesto, todo bien. Hacen un trabajo extraordinario, ¿eh? No me estoy riendo de su trabajo, sencillamente me estoy cachondeando, que es muy diferente, ¿no? O sea, con el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo, ¿no? Eso, cuidan el detalle, cuidan la imagen, luego los estropeo todo, ¿no? Pero no importa. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta, como me dijo Jorge de Maldita Nerea, me dijo, Enric, cuando yo te veo tus vídeos, veo a un niño grande que no le importa lo que piensen de él. ¿Y saben por qué no me importa lo que piensen ustedes de mí? Porque eso me hace libre. Mi valor no depende de lo que ustedes opinen de mí. ¿Me entienden? Mi valía depende de lo que estoy diciendo. Es lo que realmente quiero decir. Es realmente lo que quiero transmitir. ¿Me entienden? Eso es lo único que me preocupa. Voy a conectar con la gente, voy a decir lo que les quiero decir. Y me río. Me río porque el mundo, si no te rieras, va a pegarse un tiro. Oiga, pongan ustedes la televisión un rato. Un ratito, ¿eh? Si realmente te dijeras, hoy mi mujer dice, pon que hace TV3. Dice, mira, deja TV3, TV5, 8. No quiero saber nada de este mundo porque es que me contamina. Voy a ponerme unos que me hacen reír. Entonces yo veo el precio de la historia. Me gusta el precio de la historia. Son allí, a quien es más gordo de todos, pero son más felices que la hostia, ¿no? No sé si han visto el precio de la historia, ¿eh? El Chun-Li y toda la hostia. Bueno, tampoco me dan nada por anunciar ese programa, ¿eh? Aviso. No penséis que ese tío está haciendo propaganda de ese programa, ¿no? Yo me gusta. Al final mi mujer, como siempre lo veo, también lo mira y dice, digo, no, si pega. Porque además, como hablan de cosas, que es una tienda de empeños, ¿eh? Entonces traen cosas y hacen un poco, la historia, y a mí la historia siempre me interesa. Entonces hablan de dónde salió esto y siempre hay alguien que te cuenta aquello, ¿no? Luego está lo que te hace que veas el programa, ¿no? Que uno se hace el tonto, que realmente no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé por qué explico eso, pero lo explico y yo tomo. ¿Ah? Bueno, estaba hablando de trabajo, ¿eh?
Y aquí doy un trabajo. ¿Eh? Muy bien. Bien, vamos a ponernos un poquito más serios. Yo cuando hablo de Buda o hago una referencia de Buda, realmente este tío tiene mérito. Ya sé que le importa un huevo eso, pero este tío, hace 2500 años, las cosas que le va a decir, pues manda narices, por no decir otra cosa. O sea, vamos a ser respetuosos, ¿no? Porque ahora estamos delante de Buda, aunque él se reiría más que yo, estoy seguro. Bien, Buda dijo, nos convertimos en lo que pensamos. Yo no sé si tenía idea de la física cuántica, pero esto es cuántico total. Nos convertimos en lo que pensamos. También, Einstein. La imaginación lo es todo. Es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. La imaginación. Cuando te viene una idea, y dices, oye, he tenido una idea. Has tenido. Has conectado con una idea, puñetero. Y luego la proyectas. Luego están los que te la tirarán al suelo, no te preocupes. O los que dicen, ¿esto? Pues, ¿qué quieres decir? Esto no va a servir, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Están proyectando sus limitaciones y estás viendo tus dudas. Me quiero separar de mi marido. Y se lo voy a decir a mi amiga que se quiere separar de su marido, pero hace 20 años. No vayas a preguntarle a esta. No, esta no lo vayas a preguntar. Hasta yo te voy a decir lo que te va a decir. Mejor que no preguntes. En todo caso, pregúntale a la que se divorció. Y a esa le preguntas, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No se lo vais a preguntar a aquella que no se quiere divorciar. Porque te va a contar su experiencia. Y te dirá, no te divorcies. Mira, cierra los ojos. Y mira, tú piensas que luego que pase la tarjeta de crédito y si pasa bien y si no, mira tú. Si no te lo piensas tú. Son maneras de vivir. En el trabajo pasa exactamente lo mismo. Estamos hasta donde yo me sé del trabajo. No estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Estamos cagándonos en el puto jefe. Todo el día. Luego, en el café. Y trabajar. Para lo que nos pagan, Además, todos los jefes son unos cabrones. Definición de jefe. Quien tire la primera piedra, quien esté libre de no haber dicho una cosa de estas. Yo no la tiro. Y luego un día el jefe te dice, mira, Pepita o Pepito, tu rendimiento ha bajado mucho. Tienes que cambiar. ¿Y tú? Sí, porque claro, no sé, el jefe que es educado te dice, ¿te ocurre algo? ¿Te estás separando? Que eso está muy de moda. ¿Estás depre? No, estoy bien. Bueno, pues, o no te dicen nada. Mire, hemos decidido que se vaya. Luego cuando salen, no se preguntan. No se preguntan por qué me han despedido. No se lo preguntan, no. Eso la gente no se lo pregunta. No se pregunta. Mira que él acaba de llegar y me ha pasado por delante. ¿Y mis 20 años? Pero no se pregunta que se ha tocado 20 años tocándose lo que no suena. Y que el jefe la ha querido despedir, pero no ha podido porque le costaba un pastón. No se lo preguntan esto. Luego llega otro, pum, pasa por delante. Vete a saber qué le habrá dado al jefe. Bien. En el instituto tengo puesto una frase en la pared que es la siguiente, y que ustedes ya la conocen. No te lamentes. No, esta no es, perdón, fuera. Esta no es. Es la siguiente diapositiva, hostia, es que voy más rápido que la pantalla esta. Bien, seguimos con las frases de tal. Esas frases, las siguientes, no te lamentes de lo que crees que careces y agradece lo que tienes y así vivirás la gratitud. Es anónima. Una frase que leí una vez y pensé, joder, tío,
Y encima no sabemos que... A esto le importaba también traerse narices quien pusiera o no pusiera en su nombre. Pero quédense con ella. No te lamentes de lo que crees que careces y agradece que es lo que tienes y vivirás la abundancia. Porque si no, vivirás tu carencia. Que es lo que estoy explicando. ¿Queda claro esto? Estas otras, que es así que está en el instituto, que es: ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Bien. Esta frase parte de una premisa fundamental: que tú no estás en un sitio equivocado. ¿Me siguen? No estás, es que si estuviera aquí, si estuviera allá, si tuviese cargo, no. Tú estás en el lugar perfecto. Y lo que tienes que empezar a hacer es amar aquello, entregar todo tu corazón y toda tu alma con aquello que estés haciendo. Sea recoger mierda, sea dibujar planos, sea operar. Si tú haces eso por amor, mirad, cuento una anécdota de Buda. Otra vez serios, por el respeto que le tengo. En el monasterio donde estaba Buda, llegaban los que querían ser monjes. Es una tradición budista que creo que es el primogénito, creo que lo llevan al monasterio. Y se ve que el aspirante se ve que era más tonto que un zapato. Y hay una tradición budista que es que el monje, el lama, tiene a su neófito allí, no sé cómo le llamarán, pues para que aprenda. Y nadie lo quería. Nadie. Y entonces, claro, le dijeron: Buda, maestro, que este no lo quiere nadie. Es que este no debe servir para ser monje. Claro, Buda, en su infinita compasión, obviamente no le dijo: ¿tú eres burro o qué? Al monje. Porque lo que Buda permíteme, Buda, que opine sobre ti. Y disculpas por las tonterías que voy a decir ahora mismo dentro de un rato, pero ahí lo tengo que explicar de alguna forma y no sé cómo explicarlo. O sea, él por descontado está por encima de esto. Pero el monje no entiende nada. El monje parte de la base de que el universo ha cometido un error metiendo a ese tío en el monasterio. ¿Me siguen? Esto es un error de dualidad, pero claro, como el monje todavía no está iluminado, Buda dice: claro, si estuvieras iluminado no me dirías esto. Pero resulta que en el monasterio no había ningún monje iluminado, porque nadie lo quería. Y entonces le dijo el tío: pues bueno, voy a ser yo. Claro, los monjes se quedaban parados. Tú, maestro, tú vas a tener. Si no lo quiere nadie, ¿qué lo voy a hacer? ¿Echarlo? Porque Buda sabe que aquella persona no está allí por casualidad. Entonces Buda le dijo, entonces el aspirante dijo, con muy buena intención, dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Le suena esto? ¿Qué tengo que hacer? Dice: ese tío no sabe leer, los sutras o como se llama esto no se va a enterar. Dice: mira, tú te vas a encargar. Eso que os estoy contando ahora me emociona porque yo debía tener 17 o 18 años cuando leí esto. Y marcó mi vida. Y es que yo por aquella época era muy tonto. Ahora soy igual de tonto, lo que pasa es que parezco listo, pero es igual, soy igual de tonto, no os preocupéis. Y le dijo: tú te vas a encargar de mantener limpio siempre el suelo del patio. Del patio, no del templo, ¿eh? El templo está limpio. El patio. Hay viento, llueve, hojas. Tú lo único que vas a hacer es mantener limpio el suelo del patio. Y dirás, no sé, un sutra, un mantra, lo que sea, el siguiente mantra: estoy limpiando mi alma de todas mis impurezas. Estoy limpiando mi alma de todas mis impurezas. Estoy limpiando mi alma de todas mis... Y no digas nada más. Y claro, todos los monjes se quedaron asombrados cuando después de Buda, fue el siguiente iluminado. Ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Mi consejo, que es gratis y va incluido con el precio, es el siguiente: allí donde estén, entreguen lo mejor de ustedes y no se preocupen de nada más.
salvo de entregar lo mejor de ustedes. Sea limpiando platos, sea cocinando, sea quitando mierda, o sea lo que sea. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. El experimento consiste en una placa, se le pone una frecuencia, granos de sal creo que son, y según la frecuencia dibujan unas figuras. ¿Queda claro? ¿Ustedes saben que son emisores y receptores de frecuencias? Pues a ver cómo piensa. Un curso de milagros dice, uno de los errores que tienes es creer que tus pensamientos no van a ninguna parte y no crean forma alguna. Yo tuve un profesor, muy simpático él, que me enseñó hipnosis, y él es brasileño, y explicó que fue una vez en Brasil a un laboratorio donde, no sé si lo voy a decir bien, captaban las partículas subatómicas del universo y se reflejaban en una especie de pantalla así, oscura, o transparente, no lo sé, que no estaba. Y entonces el científico les contaba, miren, aquí recibimos las partículas atómicas del universo y captamos las frecuencias, etcétera, etcétera. Dice, fíjese eso cómo funciona, ponga usted la mano. Entonces puso la mano encima y entonces abajo se dibujaba la mano de él. ¿Ve? Las partículas, usted las para y tal. Y te dijo, bueno, hombre, vale. Va. Dice, no, quite usted la mano. Y ahora usted, por favor, piense intensamente en algo que le afecte emocionalmente. Y su sorpresa fue que se estaba creando una forma en aquella placa. ¿Ok? ¿Van tomando conciencia? O sea, tan simple como esto. Y por estar allí y emitir esa frecuencia, estaba haciendo una forma. No sé qué forma salía ni qué dejaba de salir, pero se empezó a dibujar una sombra. Y el científico dice, es que estamos estudiando esto porque estamos demostrando, y esto pasó hace más de 30 años, pero eso no se dice, no se dice, eso se utiliza. Esto es como Internet. Cuando salió Internet al gran público, ya hacía tiempo que Internet ya funcionaba a nivel secreto. Nunca se preocupen, cuando algo sale al gran público ya lo tienen bien estudiado los otros. Entonces, y con eso sabemos cómo realmente nuestros pensamientos, que tienen una frecuencia, crean una forma. Y si nuestros pensamientos se focalizan en algo y nos obsesionamos en algo, van a crear una forma. Pero esto es algo que se ha dicho siempre y que la ciencia está demostrando y mucha parte se está ocultando. Muy bien. El poder de la mente. Jesús tiene una parábola que a mí me gusta muchísimo. Bueno, yo no sé si lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús, dicen que lo dijo Jesús, pero es igual. Lo importante es que la parábola es la parábola del sembrador. Y tiene que ver con lo que estoy explicando ahora. Y dice, voy a leer textualmente, creo que es el Evangelio de Lucas o algo así. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Bien, el campo es el campo. Es el campo. Lynn McTaggart habla del campo. Y hay una película que se llama El campo de sueños, algo así, donde sale como que, Kevin Costner. Es película. Es como si las películas tuvieran que ver con nosotros. Entonces, el campo es esa mente universal, esa matrix. Las semillas son nuestros pensamientos y las creencias que depositamos en él. Es como la placa. Es esto. Por esto, el esfuerzo que antes os hablaba al principio se basa tan simple en esfuérzate
en mantenerte alerta. En mantenerte alerta frente a lo que estás viendo, porque la pantalla del mundo que está dominada por Matrix, el ego, te quiere atrapar y quiere atraer tu atención y que te polarices, porque cuando te polarices estás fuera de coherencia y se te puede controlar y dominar. ¿Me van entendiendo, supongo? Bien, por eso es tan importante que tenemos que reprogramar nuestra mente. Y aquí estamos explicando esto. Hay que reprogramar nuestra mente. Y lo estamos hablando en el trabajo, que me podríamos hablar de otras cosas. Porque en el trabajo proyectamos, repito una vez más, muchos valores, mucha energía y muchas creencias que realmente están condicionando nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que no vayan a ninguna parte a iluminarse. Que no tienen que ir al Himalaya, ni al Ganges a rezar, ni a ponerse un botón aquí de color rojo o verde, ni bañarse en pelotas en el Ganges. No hace falta. Si quieren bañarse, bañan, ¿eh? Pero no conviertan eso en un ritual. No han nacido aquí porque se cayeron cuando pasaba la cigüeña. Pues mira, catalán. Hostia, catalán, tú, me cago en la hostia. ¿No podía haber caído en el lado más para allá, o más para arriba, o más para abajo? No están aquí por casualidad. El mejor laboratorio que tienen, partiendo de la familia, es la otra familia. Que a veces pasaban más tiempo en la otra familia que con la familia. Este es el campo. Esta es nuestra oportunidad. Por eso hablamos del trabajo. No porque el trabajo tenga más importancia, sino porque le damos mucha importancia, porque se le da mucha importancia. Bien. Lynn McTaggart, quiero hacer honor a ella porque esa señorita, o señora, es una gran investigadora, una periodista científica. La crucificaron, la amenazaron de muerte. Bueno, la tía, bueno, bien guapa que está, y se salió viva de todo esto. Porque realmente utilizó lo que estaba enseñando, lo que había explicado en el libro En el campo y en el libro del principio de la intención. Se llama El poder de la intención. Gracias, Montse. El poder de la intención. Un libro rojo así de gordo, pero que no es el de Mao, es de la intención. Te está diciendo que el poder que tiene nuestra intención. Y hay un montón de ejemplos y de estudios científicos demostrando eso que estoy explicando. Y yo quiero hacer honor a Lynn McTaggart. Tampoco cobro royalties por anunciar sus dos libros, que quede claro. O sea, es un libro maravilloso. El campo y el poder de la intención. En él, Lynn McTaggart, eso está extraído de una entrevista que le hicieron. ¿Ok? Y en la entrevista ella dice, el matemático inglés Paul Dirac, un artífice de la teoría del campo cuántico, fue el primero en postular que no existe la nada o el espacio vacío. Y dice que si realmente se quitase toda la materia que hay en el universo, toda, seguiría viendo las partículas subatómicas en el campo y reaccionando. Luego, también dijo que a temperaturas de cero absoluto, cuando toda materia en teoría debería estar congelada o no podría moverse, dice, sigue habiendo fluctuaciones de partículas subatómicas. También un tal físico, un tal Hal Puthoff, vaya nombre, ¿no? Pero en fin, supongo que querrá decir otras cosas. Pues ese señor dijo que en el campo punto cero es un universo de sombras. Fíjense bien lo que pone, ¿Se acuerdan de lo que contaba de la sombra? Dice, es un universo de sombras, un banco de memoria universal de todo lo que ha ocurrido a lo largo de los tiempos. Y Lynn McTaggart nos define y el doctor Buchanan nos definen unas características del campo. Y nos dice, el campo punto cero prueba la existencia de una conciencia colectiva más elevada como parte de todos nosotros. ¿Ok? Eso no lo digo yo. Yo solamente soy eco. Soy un mensajero, un portavoz. Fíjense bien. El doctor Robert Lanza, en su libro Biocentrismo, habla de que la conciencia creó la vida y lo creó todo. Por lo tanto, no puede haber nada que no surja de un acto de conciencia. Nosotros somos seres conscientes y bastante inconscientes. De hecho,
4% o 5%, y el más iluminado 6% de conciencia y el resto de inconsciente. Por lo tanto, ese inconsciente es el que domina nuestra vida. Y por eso es tan importante tomar conciencia. De hecho, constantemente nuestro inconsciente lucha por sobresalir hacia ese consciente. Y lo que estamos haciendo aquí es aportar nuestro granito de arena para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene cómo hacer las cosas, de qué manera, con qué conciencia, donde estés, en el caso estamos llevando en el trabajo. Que no se trata de qué tengo que hacer. Porque si la gente dice hacer pino, pues hará el pino cada día. Y encima están 20 años haciendo el pino, los hijos hacen el pino, y a la quinta generación hacen el pino, y tú dices, ¿tú por qué haces el pino? Y dices, porque siempre se ha hecho así. Y Einstein, que hizo un experimento de ese tipo, dijo que hay una cosa muy estúpida, dice, pero los seres humanos la ganan por encima de todos, ¿no? O sea, que realmente hacemos cosas que yo a la gente le pregunto, ¿y tú sabes lo que significa el huevo de Pascua? Una buena pregunta un día que dice yo, no, ¿podría hacer aquí? Es de chocolate. Muy bien. Y el padrino se lo regala al ahijado. Oh, muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se está haciendo esto? El huevo de Pascua. Y todo el mundo compra un huevo de pasta, de Pascua, perdón, que vale su pasta. Y bueno, y ahora yo no les quiero quitar el negocio a los pascueros, que hagan lo que haga falta. Pero no es lo mismo comprarse un huevo de Pascua, porque es Pascua, que comprar algo que tiene un simbolismo y una fuerza impresionante cuando lo haces con conciencia. ¿Usted sabe lo que es un huevo de Pascua? ¿No? Bueno, no se preocupe que yo se lo cuento para todos. También va a incluir el precio. Regeneración. Regeneración. Jesús estuvo en el desierto 40 días. De ahí la cuarentena. Porque es una época de transformación, de preparación para la Pascua, donde tenían que crucificar. ¿A qué crucificaron? Jesús. Pero se crucifica al ego. ¿Me siguen? Para luego resurgir. El nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo ser. ¿Me siguen? Y hay que celebrar la Pascua. El nuevo nacimiento. ¿Y qué mejor que un huevo, coño? Y toda la vida comprando un huevo de Pascua sin saber por qué. Solamente quiero que se den cuenta de hasta qué punto estamos hipnotizados. Lo bueno a la otra. Tú pasas de huevos y de huevos. Luego te dicen, este pasa de todo. Pasa de las tradiciones. Y yo les pregunto, pero tú no sabes que mi huevo es cósmico. Tú no sabes que cuando yo estoy en mi retiro, en mi cuaresma, en mi cuarentena, escuchando mi corazón, poniendo mi mente quieta, sin observar el mundo, por eso me encierro en una cuarentena. ¿Entienden eso? Por eso me voy al desierto. A no ver TV3, por ejemplo, o TV1, o TV6, me es igual. Para no contaminarme. Por eso el Señor va y es tentado por el diablo, pero el diablo no te piensas que es uno que tiene cuernos. No. Es nuestro ego. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y qué van a pensar tu familia? Sé que tienes tradiciones, que hay que reírse, jaja, jiji. ¿Qué van a pensar? Y te estás jodiendo con la culpabilidad. ¿Os suena esto? Ahora, vamos a celebrar la Pascua. ¿Y qué celebras? Vacío. Cenas con lo que quieres cenar, comes con lo que no quieres comer, con el capullo del cuñado, con la imbécil de la... Bien. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no? No voy a seguir con el huevo de Pascua porque voy a cambiar de conferencia. Vamos a seguir con otra cosa.
Me cambio de chip y estoy en otra vía. Pero ha quedado bien, ¿no? La Pascua por aquí en media, porque como acabamos de pasarla, pues muy bien. Dice Lynn McTaggart, la existencia del campo punto cero pone fin al dualismo. Ya no hay necesidad de tener dos verdades, la de la ciencia y la de la religión. Vamos, desde que mundo es mundo, la ciencia y la religión, es que Einstein dijo en su día, dice, la emoción más subyugante que hay es que detrás de toda la ciencia tiene que haber mística, porque si no hay mística no hay ciencia. ¿De dónde salta esa gente que piensa e investiga? Por un poder interior, una energía que le supera. Eso lo decía Einstein. Más o menos lo decía Einstein. Bien, la existencia del campo punto cero sugiere que todas nuestras acciones y pensamientos se pueden sentir y oír en todas partes. A esto se le llama resonancia. Que el doctor Buchanan, oncólogo, neuropsicólogo y experto en física nuclear, que tiene un libro muy bueno, que prometo que voy a dar una conferencia sobre él, se llama Las emociones contra el cáncer, me parece algo. El poder anticáncer de las emociones, no sé qué. Bueno, muy bien, muchas gracias por informarme, pero es igual. Dice lo siguiente, entre otras cosas. Todas nuestras partículas resuenan con todo el universo. Acuérdense del entrelazamiento cuántico. Nuestros pensamientos y emociones generan ondas que pueden materializarse en el mundo físico. La realidad es que todos hemos sido fabricados de un campo conectado al universo. ¿Ok? Seguimos. Bien. Ahora vamos a entrar en un terreno pantanoso. Ya me ato los machos. Porque ahora sí que más de uno le va a escocer. Pero no se preocupen. Van a la farmacia y se compran polvos Sor Virginia. Tampoco cobro royalties por si los compráis, ¿no? O si no, talcos para el escozor, para los niños. Bien. Vamos allá. Vamos allá. ¿Ya están preparados? Bien. Estamos en el tema de la abundancia y el trabajo. Bien. Y bien, ahí está. Hay gente que ha estado cerca de mí, que ha colaborado conmigo, y gente que alrededor mío, o yo alrededor de ellos, es igual, que no han entendido muy bien el concepto de abundancia. Vamos, que lo han entendido al revés. Y dicen cosas como mi trabajo es muy bueno, yo cobro caro. Y si cobras barato, es que tu trabajo no vale. Y como yo pienso que mi trabajo vale mucho, yo cobro caro. Yo no voy a entrar en porque yo no sé lo que es caro y no sé lo que es barato. Porque siempre haría una pregunta yo, ¿en relación a qué? ¿A qué? ¿A quién? ¿Y a cuándo? Bien. Por ejemplo, ir a escuchar a un virtuoso de violín, puedes pagar una pasta que no comes en toda una semana. Pero claro, escuchas al de violín y tú dices, hostia, ha sido 2 horas, pero ¿qué 2 horas? ¿No? Pero claro, vale su dinero. Ustedes llevan aquí un rato y no se han movido todavía. Bien, será por algo. Pero porque mi trabajo no vale. Primero quiero que sepan una cosa. Yo hace mucho tiempo que no trabajo. Que quede claro. Yo hago cosas que la gente llama trabajo. ¿Estamos? Y... Muy bien. ¿Ya estaba acertado, señor? ¿Han visto? Miren, esto algunos lo llamarán casualidad. Pues no. Eso se llama sincronicidad. Y me han dicho, muy bien, Rick. Sigue por ahí, campeón. O sea, tú puedes... Yo un día yo no cobré nada a nadie. ¿Tú no cobras por tu trabajo?
Digo, bueno, que da un precio. Digo, mira, mi trabajo vale tanto, que no tiene precio. Por lo tanto, no se lo pongo. Mira, ser abundante, o sentirte abundante, no es tener 1 millón de euros en el banco. Yo hay gente que sé que los tienen y son unos desgraciados. Eso no es ser abundante. Ser abundante es saber que siempre tendrás lo que necesites en el momento que tú necesites lo que tengas que hacer. Es vivir cada día sabiendo que tú vas a tener aquello que tú necesitas, lo que tienes que hacer. Esto es ser abundante. Luego viene otra parte. Uy, aquí sí que ya nos vamos a notar bien los machos, ¿eh? No, entonces asociamos. Lo que es espiritual no se puede cobrar dinero. Entonces, claro, ¿dónde va a ir el puto dinero? A lo que no es espiritual. Y luego nos quejaremos. Y dice, hay que ver, ¿eh? El dinero siempre va en lo que no es espiritual. Como los espirituales, vais a decir, yo soy pobres. Pero vamos a ver. ¿De qué sirve ser pobre? ¿De qué sirve? Claro, yo genero una energía que se llama dinero. Y la gente me critica, un día me criticó porque puse, que no lo puse, solo un precio. Uy, esto es muy caro. Uy, Enric, ya no te quiero ver más. A mí me ponen en pedestales y me bajan cada día. Suerte que me he tomado pastillas antivertigo, antimareo, porque un día estoy arriba, Incelsius Deo. Al día siguiente, ala, un punto. Mira, como dice un curso de milagros, yo no quiero ni mérito ni demérito. ¿Estamos? O sea, que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo sé de gente que se ha muerto pobre y podrida de dinero. Y gente sin dinero que solamente hacía que regalar. Y esto, por ejemplo, lo he visto en la India. Que te daban un vaso sucia, pero no tenían nada más que un vaso de agua. ¿Estamos? Y hay gente que no te da ni los buenos días porque también saliva la tengo que ahorrar. Bien, entonces, preguntas. Tener mucho se asocia a no ser espiritual y tener poco a ser espiritual. Lo que es espiritual no tiene que costar nada. Y si se cobra mucho es un negocio. Seguimos. Cuando das, pregúntate, ¿para qué das? Cuando recibas, pregúntate, ¿qué he dado? Porque está escrito. Si no sabes lo que estás dando, observa lo que estás recibiendo. Y esto no se cambia ni en el cielo ni en el infierno, no se cambia en ninguna parte. Presumir de tener no está bien visto, pero eso depende. Si eres anglosajón, te dicen, si no tienes, que nadie lo sepa, tú presume. Y en nuestra cultura judío-cristiana es al revés. No, si tienes, tú nada. Pobrecita y no te compres nada porque no sea que piensen que tienes. Porque claro, está escrito. Antes pasará el camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Claro, entonces la gente que es rica aquí, que nos lo esconde todo, cuando se va a morir, pum, lo da a la iglesia y entra pobre. Claro, así cualquiera. Yo pobre. En fin, siempre es lo mismo. Se trata de figurar y de no ser. Seguimos. La riqueza como fuente de riqueza. Son reflexiones, ¿eh? ¿Cómo beneficia al mundo tu pobreza? ¿Cómo beneficia al mundo tu riqueza? ¿Qué puede aportar al mundo los pobres? ¿Cómo se puede ayudar al necesitado si no hay capital para sustentarlos y darles cobijo? Mirad. Ya saben que ese mundo es de locos, no sé si lo saben. Medio mundo. Y tú, desde Júpiter se ve muy bien, ¿eh? O sea, tú te sientas en la silla jupiteriana, me voy a sentar en el Júpiter para que se vea bien. Tú te sientas en la silla jupiteriana, que se ve todo de puta madre, y ves. Por allí,
gente desplazada que no los dejan pasar, les tiran unos humos que luego la gente llora. Como es que soy de Júpiter y no sé qué son gases lacrimógenos. Yo apunto. Y por otro lado, se hacen recolectas y camiones para ayudar a estos, de aquellos que nosotros están aquí. Y luego hay unas personas discutiendo muy seriamente, qué hay que hacer. Y allí todos pensando. Yo pienso, no sé por qué piensan tanto. Más estos que están aquí pensando que tienen que hacer, son los que han generado los problemas allá, para que estos salgan de acá, y luego tengan un problema aquí y dicen, ¿qué hemos hecho nosotros para que esos vengan para acá? Si se tienen que ir para allá. Claro, yo luego tengo que pasar un rapport. Y te juro que a veces estoy yo por la noche y para pasar el rapport y aquí agente 007 enviado a la Tierra. ¿No pueden enviar refuerzos? Porque esto ya está los huevos. Eso no hay quien nos entienda. Aquí unos haciendo recolectas. Haciendo recolectas que luego no llega. O tienen aquí, no, aquí estamos preparados para recibir a 325,3. Coño, sigo sin calculado esto. ¿Y los 326? 325. No, aquí tenemos un cupo, aceptamos 1.232. Qué complicados son los terrícolas. De verdad. Suerte que esto es una película. Porque si fuese verdad, sería para decirle, voy a pegar un pedo a ese planeta a ver si se acaba ya una puta vez, porque con tantas tonterías de que se llegan a hacer. Aquí dando, allí quitando, aquí enviando, allí matando. Más cosas. Y se quedan tan tranquilos la gente. No, mujeres violadas, hijos que llegan solos. Ya sí que estamos tomando el trabajo, ¿eh? El trabajo que da regular todo esto. Pero alguien tiene que decirlo. Hay que observarlo. Khalil Gibran dijo, tenía yo 18 años, dijo, no pienses que lo que ocurre al otro lado del mundo, tú no tienes nada que ver. No pienses, porque eso no es verdad. Tenía 17 años, 18 años, aún tengo el libro. Son aquellos libros que te marcan la vida. A mí, esa frase me dejó como chocado, ¿no? No pienses, además educado en el fundamentalismo de la religión católica. No pienses que lo que ocurre en el otro mundo, que el asesino que mata allí, que la mujer que le pasa aquello, tú no tienes nada que ver. Aquello fue uno de los libros que cambió mi vida. Bien, haz el bien y no mires a quién. ¿Das por el placer de dar o para obtener? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y hay dos maravillosos ejemplos, Walt Disney y Neil Donald, de Conversaciones con Dios. Walt Disney, ¿han visto la película que se llama Walt? ¿No han visto la película? Tampoco me dan nada por esto, pero en iTunes, o iTunes, como se llame, por ejemplo, pueden descargársela. Es la historia de una persona que creía y amaba su sueño. Él cometía un error de base, que él pensaba que tenía que trabajar para el otro. O sea, lo que tenía previsto el campo universal para este señor era muchísimo más de lo que él se podía imaginar. Oye, ese tío iba de fracaso en fracaso, en fracaso en fracaso. Y el universo ya no sabía cómo decírselo, lo que tenía que hacer. Un día le envió un ratoncito. Estaba en la calle y ve un ratoncito y dice, y debe pensar, mira, uno como yo. Y el ratoncito estaba tan manso, se lo puso en el bolsillo y tal igual. ¿Qué le estaba diciendo? El ratoncito Mickey. ¿Lo acuerdan? Pero no se enteró. Bueno, vuelve a montar otro negocio y a tomar por saco el negocio. Y se le vuelve a aparecer otro ratoncito. Y Dios le decía a San Pedro, voy a buscar otro ratoncito que eso no se entera, coño. Y ya cuando la cosa estaba desesperada y ya habían metido la espada en la pared, él toma conciencia de algo. Bueno, le hacen una jugarreta.
una trampa con los contratos, tal y cual, y algo que tenía que vender las películas, lo que había hecho a una productora, pues le hacen una jugada y se queda sin nada. Y entonces ya, o sea, ya era retrasado, o sea, como que el carro ya había pasado, me van siguiendo, ¿verdad que sí? Eso es un magnífico ejemplo de superación. Y entonces el tío dijo, ahora sí que ya está. Y cuando ya estaba desesperado, cuando ya dejó de pensar qué es lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo, cuando se rindió, pero no se resignó, o sea, se paró y dijo, este es mi sueño, ¿qué no estoy haciendo bien? Cuando se rindió y dejó de buscar, entonces se le apareció el ratoncito. Pero esta vez no era aquel, y dibujó el ratoncito Mickey. Y ya no voy a contar la historia, lo que pasó. De ahí salió la Cenicienta, salió el dinero para hacer la Cenicienta, y ahora ves detrás al señor Walt Disney. Bueno, él ya no está aquí, dicen que está congelado, esperando no sé qué, pero es igual. Pero esto es lo de menos. El otro es Neil, de Conversaciones con Dios. ¿Han leído el libro Conversaciones con Dios? ¿No? Léanse el libro Conversaciones con Dios. Vean la película Conversaciones con Dios. Tampoco cobro royalties por esto, ¿eh? O sea, véansela, se la descargan. Ah, es gratuita. El libro no. El libro hay que comprarlo. Pero la película se puede ver. Pero compren el libro. Compren el libro. Anda que me pongo un énfasis. ¿Por qué? Porque si quieres recibir, procura primero dar. Y no te preocupes en recibir. Lo recibirás. Neil tiene un accidente y se queda sin trabajo. Y se queda en la calle, pero en la calle, de comer basura y tal y cual. Hasta que tiene una experiencia transformadora y recibe la información de ese libro maravilloso, que luego pondré un trocito de él en su honor y en su ejemplo. ¿Sigo? Bien, como superación. Déjame, voy a tirar para atrás un poco. No tiro ni para adelante ni para atrás. Exacto. Superación. Winston Churchill suspendió el 6º grado. Thomas Edison. Sus profesores dijeron que era demasiado estúpido para aprender alguna cosa. El profesor estaba iluminado. Steven Spielberg. Le rechazaron 3 veces de la universidad de sus sueños, la University of Southern California, que no servía para nada. La forma de actuar de Charles Chaplin fue rechazada por varios ejecutivos porque pensaban que era demasiado retorcido para que la gente lo entendiera. El primer contrato de Marilyn Monroe tuvo con Columbia Pictures, terminó porque le dijeron que no era lo suficientemente bonita ni tenía talento. Yo no sé si tenía talento o no tenía talento, pero tenía condiciones. No vamos a discutir. Los hombres creo que no discutiríamos esto, ¿no? Uno, si talento, se le supone. Toyota no contrató a Shohiro Honda en uno de sus puestos de ingeniero, dejándolo en el paro. Luego fundó Honda. Y Marc Márquez corriendo allí. Y he cogido otros que no quiero olvidarme de ellos. Es que no quería llenar más el PowerPoint para que luego no me lo recortaran. Pues yo lo saco, aquí está. Albert Einstein. Empezó a hablar a los 4 años. Fred Astaire. ¿Saben quién es Fred Astaire? El de Claqué. Le dijeron, este tío no sabe ni bailar ni sabe actuar. Menos mal, ¿no? Sidney Poitier. Le dijeron, no toque más los huevos y váyase a cocinar. Le dijeron, bueno, solo los huevos lo he puesto yo, pero casi lo mismo. Harrison Ford. Le dijeron que no sabía para nada de actor. Joder, es uno de los que más me gustan a mí, tú. Abraham Lincoln estuvo trabajando de campesino, sus padres no sabían ni leer ni escribir. Menos mal. Henry Ford, otro que fracasaba detrás. Luther King, otro ignorante. Gandhi, no pasó, aquí como diríamos, no sacó ni el bachillerato. ¿Para qué? Tenía otras cosas que hacer. Y el de Red Bull. ¿Qué pasa? El toro alado. Este señor estaba en Tailandia. No sé lo que haría en Tailandia, ni me importa. Pero se dio cuenta de una cosa, que había uno, eso se llama observar.
y se dio cuenta de que había unos camioneros, tal y cual, que estaban en un bar y siempre entraban y pedían lo mismo. Como si entras aquí, un cajillo, un cortado, no sé, o sea, yo, tío, hice una pregunta. Oiga, ¿esto que piden qué es? Y dice, no, esto es un tónico que los camioneros lo toman para, se les encuentran que se descansan, unas hierbas, se descansan y les da mucha energía y siguen kilómetros que te echo. Otro hubiese dicho, mira qué bien. Y otro dijo, coño, Red Bull. Dale detrás al toro ese con alas. Joder, cómo vuela. ¿Ok? Muy bien. Solamente son ejemplos de superación. Ninguno de estos fue hijo de millonario ni nada por el estilo. Seguimos. Dar y recibir. Ahí tenemos a mi amigo Gibran Khalil Gibran. Digo mi amigo porque ese debe estar ya por otro barrio, pero... Atención a lo que decía este señor. Eres bueno cuando te esfuerzas para dar de ti mismo. Sin embargo, no es que seas malo cuando sacas provecho. Seguimos. Porque cuando te esfuerzas para obtener beneficio, eres como la raíz que se aferra a la tierra y se nutre de su seno. Existen 1001 caminos para ser bueno, y no es que seas malo, sino aciertas a seguir el bueno. Hay tíos, de verdad, que cuando bajan aquí a la tierra, les deberíamos de poner una alfombra roja, tú. Pero a ellos no quieren una alfombra roja. Ellos bajan aquí a la tierra para decir grandes verdades, para ver si dejamos hacer el tonto. Hay muchas vocaciones, muchas cosas, que hacemos cosas que realmente quiero que entiendan eso. No estoy diciendo que las vocaciones sean buenas ni malas, ¿no? En muchos casos hay personas que están atrapados en aquello que no quieren hacer y tienen que tomar conciencia de eso. No sé. Por ejemplo, gente que dice, gano mucho dinero y siempre me falta. Lleva un programa de pérdida. ¿Por qué? Porque tiene un abuelo que se lo gastaba en putas y punto. Hay que gastarlo. No me quedan 5 minutos cuánticos, ¿verdad que sí? Bueno, bien. El trabajo se relaciona con la familia, lealtad familiar. Mi padre es médico, yo soy médico y como se me ocurre ser ingeniero, la hemos cagado, ¿no? En fin. Ganar dinero es malo. Soy muy ahorrador y mi mujer lo gasta todo. Claro, por eso te has casado con esa mujer, alguien tiene que gastar el dinero, coño. Trabajos, comadrona, cuidadores, trabajadores sociales, entre otros, etcétera, etcétera. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Nuestra vida, nuestro espejo, nuestra vida, que es nuestro espejo, nos permite encontrar nuestros programas inconscientes. Vamos a observar qué es lo que nos da la vida. Nuestras proyecciones. Señales en el camino, que yo había puesto mojones. Pero se ve que mojones no cuadra bien y han dicho señales. Lo que yo ya he explicado, que el mojón, una cosa son señales, otra cosa es el mojón. El mojón es algo que cuando te ocurre es esto. O sea, señales, no te acabas de enterar, pero el mojón te tropiezas con él, ¡pum! Es el mojón, o sea, es una piedra que te indica que vas por el camino que tienes que ir. Entonces, eso nos ocurre a todos, a los más dormidos y a los más despiertos, a todos. Algunos dicen, qué mala suerte, he vuelto a tropezar con la misma piedra. No es mala suerte, es como un ratoncito, a ver si te enteras. Es que mala suerte, he vuelto a encontrar el mismo jefe en el mismo trabajo. Parece que esté en el mismo jefe, no te preocupes, algo te está diciendo el jefe. No el jefe, algo el jefe te está diciendo a ti. Van siguiendo, ¿verdad que sí, corazones? Bien. Todas las circunstancias tienen un sentido y un para qué. Nada ocurre por casualidad, ni tan siquiera por causalidad. Todo es sincronía. Las sincronías, lo que usualmente se llaman casualidades, te guían hacia tu dirección. Por lo tanto, hay que estar alerta. Las cosas no ocurren por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Mirad, yo recuerdo una vez una señora que me dijo, ay, Andy, quiero hacer un curso de milagros, pero, ¿sabes? Lo haces en sábado y yo tengo un trabajo que no permite hacer un curso de milagros. Digo, pídeselo a Dios que te lo arregle. Al día siguiente la despidieron. Así, que la echaron, ¿no? Entonces, cuando se terminó el curso de milagros, encontró trabajo otra vez. Dice, ya está, ¿has visto? ¿Has visto? Y dice, hostia, es la hostia. Digo, así funciona todo, hija mía. Pero a ver, tú dices, no digas, es que el trabajo no me hace un curso de milagros, porque el campo cuántico dice, trabajo fuera. En vez de decir, Señor,
Y guíame porque quiero hacer el curso de milagros. Igual te dicen, bueno, pues en vez del sábado vas a venir el viernes, ¿no? Pero como dices, el trabajo es lo que me molesta, pum. Carl Jung, llevar un sueño a su resolución implica compromiso y tomar acciones necesarias. Entonces las sincronías se manifestarán cada vez más en tu vida e irán perfilando tu camino. Fíjense bien, cada uno dice lo mismo. Dice, llevar un sueño a su resolución implica compromiso y tomar acciones necesarias. Entonces las sincronías se manifestarán cada vez más en tu vida e irán perfilando tu camino. Muy bien. El miedo, la emoción paralizante. Se dice que hay 3 tipos de personas que nunca cometen errores. Los que no han nacido, los que no hacen nada y los que han muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a Dios todos cometemos errores, porque esos son los que nos hacen maestros. Cometer un error es transgredir nuestro guía interior, la voz de nuestra conciencia, Dr. Buchanan. Aunque tengas miedo, hazlo igual. Pase lo que pase, estás condenado a aprender. Esa es mía. O sea, tú no te preocupes. Tú haz. ¿Es igual vas a aprender? Hay que transformar. Ya estamos en la recta final de la conferencia. Hay que transformar. Shakespeare. La falta, querido bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos. Otro iluminado, Shakespeare. Tenemos que ser dueños de nuestro destino. Hay que salir de la hipnosis o de la autohipnosis. El trabajo es un medio para descubrir nuestras limitaciones. Es la pantalla de mis proyecciones. Ejemplo, Will Smith sobre la indemnización. Hay un vídeo de Will Smith, saben quién es, ¿no? Donde habla sobre el miedo también, que he cambiado porque ese me pareció más correcto o más apropiado. Will Smith dice, pone un ejemplo, es una empresa, una multinacional, que tiene que hacer, pues tiene que despedir a la gente, por las razones que sean. Entonces la empresa dice, avisa a todos sus trabajadores, les dice, miren, vamos a hacer recorte de personal y hemos previsto una indemnización de $300.000 para que la gente que se sume en esta semana se les damos $300.000 y se vaya con $300.000. Si no lo hacen ahora, cuando llegue ese momento, solamente van a recibir su paga que les corresponde por ley y a correr. Solamente el 50% cogieron el dinero. Solamente el 50%. Y él dice, porque no se vieron capaces de estar haciendo otra cosa. Porque nos aposentamos en algo. Estamos en una zona de confort, como se dice en Gestalt. No queremos salir de esa zona de confort. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No hay cosa más fuerte para vivir nuestra vida que saber que el único tiempo que tenemos para hacer las cosas es ahora mismo. Y lo que es más importante, lo que yo decida hacer en este momento y en este ahora mismo va a condicionar mi siguiente instante. Y vemos las situaciones como molestosas, todo lo que me hace mover es molestoso, cuando en realidad lo único que existe en este mundo que vivimos es el cambio. Y a veces nos tienen que dar patadas. Cuando caigamos, nos hemos de levantar y nos vamos a levantar más fuertes. Cuando cometemos un error o que creemos que es un error, antes de fustigarnos, vamos a ver que tenemos que aprender. Cuando alguien se me despide, no culpes al empresario y pregúntate para qué la vida te ha hecho vivir esa experiencia. No la catalogues de injusta o injusta o lo que sea. No te posiciones. El ser, la abundancia es para todo el mundo. Vivimos experiencias que normalmente no nos gustan, pero son las que nos echan una patada donde yo me sé, donde la espalda termina su nombre, ¿me siguen? Que se le llama culo, punto. Te pega una patada allí donde no suena para que te muevas. Porque no se te quita ni con quitamanchas tú, no te mueves para nada. De eso se trata la conferencia de hoy. Por tanto, hay que aprender a desaprender. Y vamos a centrarnos ya más en la biología, que siempre lo hago. Claro, tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro, y lo tenemos que aprender a utilizar.
Voy a poner un vídeo ahora mismo de una tal que recomiendo que lo veáis, y no hace falta que nada más que os diga nada más. Se llama El derrame de la iluminación, de Jill Boyle Taylor, o Boyle, se escribe Boyle. Ella es científica, investigadora, y creo que trabajaba en el tema del cuerpo humano, etcétera, etcétera, y tuvo un derrame y le bloqueó totalmente el hemisferio izquierdo. Y ella cuenta una experiencia en un vídeo que dura 20 minutos realmente demostrable de que todo lo que venimos haciendo, ella lo vivió in person, ella pudo experimentarse a sí misma, dice, vaya suerte la mía que yo pude experimentar lo que estudiaba en mí misma y ver lo que realmente es. Y define claramente lo que hace un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que si no se lo saben, el hemisferio izquierdo y derecho están separados y están juntos por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, pasan sus nervios, tal. De tal forma que el hemisferio izquierdo, sus ramificaciones nerviosas se conectan con el prefrontal del hemisferio derecho y las del hemisferio derecho se conectan con el prefrontal del hemisferio izquierdo. Dicho de otra forma, es como que si miro por un lado solamente veo una imagen, si miro por otra veo otra cosa y tengo que juntar las cosas para conformar algo. ¿Me siguen? ¿Y qué conformamos? El mundo que vivimos, y esto es lo que demuestra científicamente esa señora por su propia experiencia. ¿Me siguen? ¿Ok? Lo que aboga esta señora y lo que abogamos aquí es que si realmente están en el hemisferio izquierdo, que es en el del hacer, en el cómo, en el cuándo, y que ella explica, funciona como un procesador en serie, analiza un dato cada vez, está orientado en el tiempo de una forma lineal, o sea, pasado, presente, futuro, o sea, se mira las experiencias que me pasaron, las proyecta en el futuro, ¿me van siguiendo? ¿Ok? Sigue, categoriza, analiza los detalles, asocia la información, etcétera, etcétera, piensa en el lenguaje, no aprecia ninguna relación entre el yo y el entorno, es como yo estoy separado de los demás. Sigue, piensa metódicamente, hace juicios y busca constantemente transformar la realidad para controlar un futuro mejor. ¿Le suena esto? Y el hemisferio derecho, dice, funciona como un procesador en paralelo, es capaz de analizar muchísimas informaciones a la vez, solo está orientado en el presente, solamente en el presente, tiene una gran conexión con el individuo, sus células y con todo su entorno, piensa en imágenes, es creativo y artístico, no tiene el concepto del yo ni del no yo. ¿Ok? Esta señora se le bloqueó totalmente el hemisferio izquierdo. Totalmente. Y vio el mundo solamente por el hemisferio derecho. Y lo explica. ¿Ok? Bien. El izquierdo piensa en cómo, cuándo y de qué manera, es dual. El derecho es intuitivo, está a la escucha, piensa de forma holística, es no dual. El cuerpo calloso une ambos hemisferios, el derecho recibe la información, el izquierdo la aterriza conforme al mundo que vemos. Dicho de otra forma, todo lo que recibimos viene por el derecho y todo lo que aterrizamos lo hacemos por el izquierdo. No busquen soluciones, no pregunten, porque ustedes tienen todas las respuestas. Solamente tienen que callarse, adentrarse en sí mismo, dejen de posicionarse, dejen de juzgar, dejen de caer en la trampa del victimismo, me van siguiendo corazones, y dejen y piensen que lo que les está ocurriendo, aunque les joda, aunque les duela y aunque no les guste, es para su mayor bien. Y encontrar una solución y siempre vendrá la curación en el sentido que tenga que ser, claro está. Muy bien. Las leyes del éxito. El éxito, como pongo por aquí, no es lograr algo. Esto no es éxito. El éxito no es un logro. El éxito es una consecuencia. ¿Queda claro? El éxito no es proyectar, yo quiero llegar aquí o hacer aquello. El éxito es una consecuencia. A mí mucha gente me dice, tú eres un hombre de éxito. Y dice, pues yo no sé lo que habré hecho, porque yo nunca he proyectado hacer eso que estoy haciendo. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Yo entregué mis dones, mis capacidades. Resulta que sé comunicar. Pues muy bien, o al menos la gente me escucha, que es otra cosa. Bien, entonces, Ogmandino tiene un libro tiene varios. Y ese concretamente se llama El milagro más grande del mundo. Y tiene que ver más o menos con lo que hemos estado hablando hoy. Y dice cosas como, sé siempre tú mismo. No imites a nadie. Muéstrate al mundo. Cuenta tus dones. Toma conciencia de cuántas cosas puedes hacer y camina 1 kilómetro más. Tienes el poder más grande, el poder de elegir. Camina 1 kilómetro más. Cuando te sientas rendido, cuando sepas que ya no puedes hacer más, camina otro kilómetro. Porque Edison, si hubiese quedado en la bombilla 10.000 y no hubiese hecho la 10.001, estaríamos todos a ciegas. Vamos esperando otro Edison otra vez. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, el poder de elección es, elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige perseverar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige curar en lugar de herir. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias.